Bienvenidos todos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca del software Excel. Este programa también es de la familia de Office, por lo tanto es muy parecido a los programas que ya hemos visto, Word y PowerPoint. El programa Excel o Excel, una vez abierto, nos muestra esta apariencia en esta versión que es del Office 365. Y en todas sus versiones, en la pantalla de inicio nos muestra tanto los archivos recientes, como pueden ver acá, y una paleta de plantillas que podemos utilizar si queremos hacer algún formato específico, y lo podemos buscar también en más plantillas. Y como siempre está la plantilla o libro en blanco que podemos encontrar al lado superior izquierdo y que vamos a abrir en este momento para mostrar las herramientas básicas de este programa. Damos clic acá y ya se abre nuestra planilla en blanco. Vamos a revisar algunos aspectos básicos de este programa. Primero que todo, conocer cómo se presenta la hoja. Bien, esta página es parte de este libro de Excel. Y tal como un libro va a tener diferentes hojas. Acá abajo, al lado izquierdo, se van a ir apilando las hojas de este libro. Y como ven, tenemos solamente una hoja para empezar, pero yo puedo ir agregando más hojas de este más que aparece acá. Si le doy clic, aparece la hoja 2. Si le doy clic, la hoja 3. Y así puedo ir sumando hojas a este libro. Cada una de esas hojas es independiente, la puedo ir navegando desde el cursor. Para eliminar estas hojas, puedo hacerlo con clic derecho y eliminar. Así voy eliminando las hojas que yo no necesite utilizar de este libro. Bien, vamos a eliminar todas, vamos a dejar solamente la hoja número 1. Y ya en la página de este libro podemos ver que se constituye por celdas. Estas celdas es donde nosotros escribiremos la información y donde vamos a ir completando los datos. Si queremos escribir en cualquiera de ellas, podemos hacerlo directamente tecleando, ¿cierto? Podemos escribir texto, como también podemos escribir números. Y estas celdas que estamos viendo, estos rectángulos, están posicionados en una parte específica de mi hoja. En este momento estoy posicionado en la celda que está en esta columna, ¿bien? En la columna que aquí se interpreta con una D. Cada una de estas celdas donde yo voy a colocar información va a estar posicionada dentro de mi planilla en una columna y en una fila. Las columnas están designadas por letras, vemos acá A, B, C, D, E, y por números. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el final. Cada una de estas letras constituyen una columna en mi planilla. Si yo pincho alguna de estas letras, por ejemplo la D, se va a seleccionar toda la columna que está posicionada en esta letra. Y por el contrario, si yo pincho uno de estos números, por ejemplo 7, se marca toda la fila que yo tengo en mi planilla. Por tanto, si me posiciono en una de estas celdas, en este momento me estoy posicionando en la celda que está en la columna D, vamos a anotar acá, D, y en la fila número 5. Por ende, esa celda es la celda D5, nombrando siempre primero la columna y luego la fila. Si nos posicionamos en cualquier de estas columnas, esta por ejemplo es la columna F y la fila 9, por tanto sería la celda F9. Y así podríamos nombrar cada una de estas celdas, primeramente por su columna, esta es la E, y luego por su fila. Tanto ahí tengo identificada la celda D5, la celda F9 y la celda E3. ¿Ya? Recuerden siempre nombrarla primero por la columna y después por la fila. Podemos acercar o alejar esta planilla haciendo clic acá dentro de este zoom. Vamos a hacer clic en más para acercar los datos y acercar los encabezados, ¿cierto?, de las columnas y de las filas. Tenemos, al igual que los programas vistos anteriormente, una cinta donde vamos a descubrir varias herramientas. Voy a hacer doble clic en alguno de ellos para que se despliegue las herramientas que tengo ahí en inicio, por ejemplo. En la cinta de inicio, como ya han visto, están las herramientas más utilizadas del programa. Aquí contamos con fuente o edición del texto, alineación del texto, configuración de números, estilos que vamos a ver para qué se utilizan, eliminar o insertar y algunos accesos directos de fórmulas y también de ayuda. Por las características de este software,
está dividido en celdas. Su función básica o lógica es la de organizar y la de establecer fórmulas, ¿ya? Dentro de esta planilla. Vamos a escribir, por lo tanto, voy a eliminar esto, voy a seleccionar todo, voy a hacer un barrido y voy a teclear suprimir para eliminar todo el contenido. Voy a retroceder con esta flechita hacia atrás. Si yo selecciono todo y presiono la tecla borrar, no se borra. Bien, tengo que presionar la tecla suprimir. Hay diferencia entre la tecla borrar, no pasa nada, y la tecla suprimir. Con eso así se elimina todo el contenido. Voy a ingresar en estas celdas un listado básico para que vamos viendo las características que puede tener este programa y sus aplicaciones. Vamos a llenar este espacio, ¿cierto? Con una lista, ¿tá? Y vamos a colocar en la segunda columna, en la columna B, un listado con datos numéricos. Entonces vamos a colocar acá una cantidad de datos para hacer una demostración de este programa. Bien, donde yo tengo, ¿cierto? Acá dispuse nombre de personas y acá número al azar, que esto puede ser, ¿cierto? Dinero, puede ser cualquier elemento que yo quisiera. Vamos a configurar primero este texto y tenemos diferentes características al igual que los otros software de la misma familia de Office. Tenemos para editar la fuente del texto, puede ser Arial, Arial Black, y ahí van notando de fondo la diferencia que hay entre cada uno. Yo voy a dejar este con texto tipo Arial y los números también podemos configurar, ¿cierto? Tanto el tipo de texto como el tamaño de texto. Podemos poner más pequeño, más grande, centrado o alineado, negrita o no, con colores y todas estas herramientas que podemos manejar en cualquier otro software. Vamos a colocar un título. Vamos a colocar un título para estas columnas y el título de esta columna será nombre y el título para la segunda columna será ahorro. Entonces ya podemos ver que esto es el ahorro que tiene cada una de estas personas. Vamos a configurar los títulos para que estén en negrita y estén centrados para diferenciar el título del contenido de la tabla. Si pudieron notar, el texto de forma automática en Excel se alinea al lado izquierdo y por otro lado el número en Excel se alinea al lado derecho. Esto es importante y tiene una lógica de trasfondo. El texto siempre, ¿cierto? En todos los software está escrito de izquierda a derecha, por lo tanto siempre se alinea a la izquierda. En cambio los números se alinean a la derecha, ya que empiezan del lado derecho al lado izquierdo. Tenemos la unidad, la decena, la centena y así, y se hace mucho más fácil comprobar qué número es más grande que otro o qué número es mayor que otro y podemos sumar, ¿cierto? En estas columnas. Entonces la revisión de los números se hace mucho más fácil si están alineados a la derecha. Vamos a ver una configuración que tienen los números que aparece en la cinta de inicio y están acá las herramientas en número. Podemos seleccionar desde esta lista que nos dice general. Este texto está dispuesto en celdas que tienen un contenido general. Bien, yo lo puedo cambiar haciendo clic acá y puedo colocar que estos sean números o sea moneda, contabilidad, fechas, horas, porcentaje, fracción y así un sinfín de elementos que yo puedo seleccionar o más formatos. En este caso estamos hablando de moneda. Voy a hacer clic acá en moneda o podría haber hecho clic directamente en esta parte. Bien, es el acceso directo. Se agregó dependiendo de la configuración que tenga yo en Windows, ya que tengo yo en mi computador, se agregó el peso chileno y el número quedó separado con un punto para separar los miles. Esto, les repito, es dependiendo de la configuración que yo tenga en Windows. Además podemos agregar decimales de estas herramientas que tenemos acá. Podemos agregar o disminuir los decimales de este número. Yo voy a agregar decimales, se puede hacer desde acá. Ahí se agrega la cantidad de decimales que vamos a utilizar. Podemos disminuir los decimales desde esta herramienta y se disminuyen los decimales. Vamos a quedar de nuevo en 0 decimales. Bien, voy a checar acá. Otra herramienta que tiene esta planilla es la de configurar el tamaño de las celdas. Lo que hice recién fue tomar entre la celda C y B, cuando me sale esta flecha apuntando hacia los dos lados, yo puedo seleccionar acá con el mouse y arrastrar
hasta el porte que necesito, por ejemplo, la celda B. También entre la celda A y B puedo seleccionar, presionar con el botón y desplazar y soltar. De esa manera voy acomodando las celdas, el tamaño de las columnas o el ancho de las columnas. Otra de las funciones que tiene este programa es que puede tomar varias columnas al mismo tiempo, dando clic en una de ellas y arrastrando el cursor, seleccionando varias de estas columnas. Y se puede corregir o dar un ancho de columna a todas estas columnas que yo he seleccionado solamente desplazando alguna de ellas. Voy a desplazar en este momento la columna C, voy a achicarla y todas las celdas, todas las columnas que tenía seleccionadas de la A a la E se adaptaron al ancho de columna que yo dije que quería la columna C. Yo voy a poder mover cualquier columna, por ejemplo la E, agrandarla a este ancho y todas las columnas seleccionadas se agrandaron y se adaptaron al mismo ancho que la columna E. Puedo ir moviendo acá y adaptando todas las columnas al mismo tiempo. Lo mismo pasa en el caso de las filas. Yo puedo seleccionar una fila y puedo arrastrar e ir agrandando el alto de esta fila o posicionarme en varias de estas filas y adaptar el alto de todas las filas al mismo tiempo. De todas las filas solamente que yo tengo seleccionadas. En este momento, de la 2 a la 8, estoy ajustando la altura de estas filas. Vamos a dejarlo ahí y vamos a volver a las herramientas. Vamos a ver acá la alineación del texto. Voy a agrandar estas columnas para que se den cuenta de las diferencias que hay entre cada uno. Y vamos a alinear estas celdas primero con estos iconos, con esta herramienta de manera vertical. Si seleccionamos las celdas, podemos alinear todo a la parte superior de la celda, como se muestra en la pantalla. Ahí se alineó al borde superior de cada celda, al centro de cada celda. Ahí están alineadas todos al centro de la celda o al lado inferior de la celda. Bien, esa es la alineación vertical. Voy a dejarla todo centrado. Y por otra parte tenemos acá abajo esta herramienta de la alineación horizontal. Ya sabemos, tenemos a la izquierda, al centro o a la derecha. Voy a devolver con esta flecha de deshacer para mantener la alineación original que tenía este texto. Bien, voy a dejar centrado verticalmente y así va a quedar el texto. Les repito que como lógica los números se alinean a la parte derecha. Vamos a deshacer un poco y volver al principio. Estos números, si yo los alineo al lado izquierdo, se hace más difícil las revisiones posteriores que tengan, ¿bien? Porque estos tienen que estar la unidad con unidad, la decena con la decena. Entonces la lógica de esto es que los números siempre queden alineados a la derecha. Vamos a volver a dar el formato de moneda y ahí quedó. Luego tenemos la herramienta de ajustar texto o combinar las celdas. El ajustar texto permite que si yo tengo un texto más extenso, voy a escribir acá por ejemplo este texto, voy a dar Enter, este texto está sobrepasando hacia la otra celda. En este momento se está mostrando, pero si yo escribo algo en la celda del costado, ya no se está mostrando el texto completo que hay en esta celda. Bien, si yo elimino esto, se va a mostrar el texto completo. Si escribo algo, ya no se va a mostrar. Voy a seleccionar este par de celdas y le voy a dar ajustar texto. Fíjese que acá se va a mostrar el contenido de esa celda. Ahora voy a colocar un texto acá arriba también. Voy a colocar el mismo texto, voy a copiar y voy a pegar el mismo texto acá al lado. Fíjense que acá, por tener este alto de fila, no se cambió, pero si damos clic acá y ajustamos el texto, voy a dar clic y estas filas se extendieron para ajustarse al texto que está escrito. Es decir, la fila se ajusta a la extensión del texto. Se ajusta de manera automática para mostrar todo el texto. Voy a borrar acá, suprimir y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar estas dos celdas y las voy a combinar. Yo puedo seleccionar, combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas o separar celdas. Si seleccionamos combinar y centrar, el texto va a quedar de manera centrada automáticamente. Voy a deshacer con esta flecha o con control Z.
Voy a combinar horizontalmente y ahora el texto quedó alineado a la izquierda, como estaba por defecto. Voy a deshacer, voy a hacerlo nuevamente, combinar celdas, y también se pueden separar las celdas una vez ya combinadas. Está combinada la celda D y E1. Puedo seleccionar acá e irme a la herramienta de separar celdas. En este caso me la separó. Voy a eliminar esto, suprimir, voy a ajustar la altura de esta fila y ahí quedó nuestra tabla. A esta información le podríamos dar un formato y Excel trae un formato de tablas predeterminado que podemos seleccionar desde acá, en la que podemos dar un color, ¿cierto? Y un orden específico a las celdas. Por ejemplo, este azul. Voy a hacer zoom a esta vista y me pregunta si los datos están exactamente en la celda A2 hasta la celda B8. Y si vemos en nuestras celdas, el contenido de la tabla está en la celda A2 hasta la celda B8. Por lo tanto, eso está correcto. Y nos pregunta también si la tabla tiene encabezados. Si yo desmarco esta opción, esta tabla va a crear automáticamente un encabezado arriba de esta tabla, es decir, en esta fila. Si marco que sí, la tabla tiene encabezados, va a respetar los títulos que yo tengo dispuestos en este momento, que son nombre y ahorro. Voy a dar clic en aceptar y tomó el formato que yo le seleccioné. Y si yo me posiciono sobre esta tabla, se abre estas herramientas, ya que son con respecto a la tabla que he creado. Si yo doy clic en cualquier otra celda fuera de esta tabla, se cambian automáticamente las herramientas. Si yo puedo ingresar a esta tabla, ver esta herramienta, salir y ya no se ven esa herramienta. Podemos ver dentro de la tabla diferentes herramientas. Una de ellas es darle un título a esta tabla. Podemos darle el título de ahorros. Y ahora toda esta tabla que hemos diseñado se llama ahorros. Al estar esta información convertida en una tabla en Excel, automáticamente nos va a dar la opción de continuar con esta tabla inmediatamente abajo o inmediatamente a la derecha. Si yo coloco, por ejemplo, acá abajo otro nombre, voy a colocar Marco, automáticamente se añade esta fila a la tabla y le da las características correspondientes. Le da el formato y agrega aquí el límite de la tabla hasta esta fila. Bien, voy a dar otro valor. Automáticamente toma la misma configuración que tienen las celdas superiores. Lo mismo pasa con la columna de al lado. Si yo coloco un título, por ejemplo este, va a tomar la misma configuración que tiene la columna de al lado. Voy a deshacer con control Z y voy a eliminar ese título. También tenemos las siguientes opciones. Si yo ingreso de nuevo a la tabla, no me muestra las herramientas de la tabla que estábamos viendo recién. En estos casos tengo que irme directamente a donde dice diseño de tabla. Hago clic en esta parte y me muestra de nuevo las herramientas que yo tengo de esta tabla. Dentro de ella se puede marcar o desmarcar la fila de encabezado y ahí permite mostrar o no la parte de los encabezados de la tabla. También podemos incluir una fila de totales de forma automática. Si hago clic acá, me va a salir el total de manera automática y va a salir una autosuma de esta columna donde hay números. Bien, de forma automática me sale una fila de totales. También podemos deseleccionar que las filas tengan diferentes colores entre sí o fila de banda y ahí todas las filas son del mismo color. Vamos a volver acá y podemos resaltar alguna de las columnas. Por ejemplo, la primera columna la resalta colocándola en negrita. Si yo le doy clic en la última columna, la resalta también colocándola en negrita. Y si yo quiero resaltar las columnas o dividir las columnas con bandas, puedo hacer la diferencia entre filas y columnas. Si quiero distinguir las filas o si quiero distinguir las columnas. Vamos a dejar las filas. Vamos a eliminar acá. Además, en estas columnas se agregaron unos filtros, que son estas flechas apuntando hacia abajo, donde yo puedo hacer clic y filtrar alguna información que yo necesite de manera rápida con esta lista de selección. Yo podría acá ordenar de mayor a menor y fíjense lo que va a pasar si yo ordeno de la A a la Z. Voy a dar clic y me ordenó alfabéticamente la lista de los nombres. De igual manera me cambió la lista de los ahorros
voy a deshacer para que puedan ver el cambio. Cambia también esta columna como la columna de nombres. Voy a rehacer, deshacer, rehacer. Si se fijan, está ordenando alfabéticamente, pero también trae los valores de cada celda consigo. Vamos a dejar ordenado alfabéticamente, como también podría filtrar y que mostrara solamente algunos valores. Por ejemplo, voy a deseleccionar todo y voy a mostrar a Elisa y a Joaquín. Aceptar, y me muestra solamente esos dos valores, los que tengo filtrados desde este botón. Las columnas que están filtradas aparece con este icono, que es una especie de embudo. Bien, las que no están filtradas aparecen con esta flecha. Voy a quitar el filtro de esta columna, voy a dar clic y voy a seleccionar todo o borrar el filtro. Bien, si borro el filtro aparecen todos los elementos. También podría filtrar por número. Voy a colocar acá y voy a colocar un filtro de número. Bien, y ahí me aparecen las opciones de es igual, no es igual, mayor que, menor que, entre, 10 mejores, superiores, inferiores o personalizado. Yo voy a filtrar en este momento que sean todos los mayor que y le voy a dar un número. En esta parte lo voy a anotar 100.000. 100.000 lo voy a dar aceptar. Y ahí solamente me está mostrando las cifras mayores a 100.000. Bien, voy a volver y voy a borrar el filtro. De esa manera podemos ir filtrando de la manera que nosotros deseemos o buscar un número, ¿cierto?, para mostrar únicamente el que nosotros necesitemos. Voy a borrar. De esa forma entonces se utilizan los filtros de las columnas. Voy a volver al diseño de tabla y tenemos acá un ticket que nos puede mostrar o no el botón del filtro. Fíjense que desaparece el filtro de las columnas si le damos clic a este botón. Voy a dejar aquí que se muestren los filtros. Y por último, en las tablas tenemos varios diseños que si vamos pasando el mouse por encima de uno de ellos podemos ver de qué manera queda nuestra tabla. Va cambiando el color, va cambiando la forma del título y también el color del texto. Vamos a dejar ese formato y vamos a continuar desde acá.